Versículo del día de hoy. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué es eso? Una palabra que casi no se usa, ¿no? Sabemos, hay una religión que sí usa mucho esa palabra, obispado, obispo, pero se está refiriendo a quién. En Lucas, capítulo 10, del versículo 25 al 37, aparece una parábola que nosotros conocemos como el buen samaritano. Ahí aparece la primera parte de esa parábola, explica cómo alguien puede recibir la salvación. En la parábola del Hijo Pródigo, los primeros versículos de esa parábola, cuando nuestro Señor Jesucristo cuenta cómo un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales hiriéndole le despojaron de todo. ¿A qué se refiere? Nosotros sabemos la historia del Hijo Pródigo. Él quedó sin nada, quedó vacío. De la misma manera, Noemí, no sé si se acuerdan, Noemí también quedó sin nada, quedó vacía. Este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, lo despojaron de todo, quedó sin nada, quedó vacío. Este hombre dice que quedó medio muerto. ¿Y qué pasó? Como quedó medio muerto, entonces vino un samaritano que venía de camino y lo salvó. Él quedó medio muerto, no podía hacer nada. Él necesitaba ser salvado. Entonces, ¿quién fue el que lo salvó? El samaritano. El samaritano en esa escena del buen samaritano, que conocemos como el buen samaritano, en esa escena, ese hombre que estaba medio muerto fue salvado. En la salvación intervienen dos, el salvador y el que es salvado. Entonces, después de esa escena, de la primera parte habla cómo alguien puede ser salvado. ¿Qué características necesita alguien para ser salvado? Y las hemos nombrado ya. Cuando alguien ya es salvado, esa parábola no termina ahí. Después de que es salvado, dice que es dejado en el mesón. Y al mesonero, el que lo salvó, el Salvador, cuando lo lleva al mesón, le dice al mesonero, cuídamele. El versículo que hemos considerado hoy, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. El que anhela obispado, buena obra, buena obra, está deseando una buena obra. Entonces, el que anhela obispado es el mesonero. ¿Quién es mesonero? Una persona que Dios ha establecido como obispo. Así dice la palabra, si miramos más adelante, al versículo 5, dice, pero el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así dice, ¿no? El que no sabe cuidar su propia casa, el que no sabe gobernar, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Eso dice el versículo 5, ¿no? El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Aquí aparece esa frase, iglesia de Dios. Antes que aparece, ¿cómo cuidará? ¿Qué le dijo el Salvador? En la historia del buen samaritano, el samaritano es el Salvador. Entonces, el Salvador, el que salva en esa historia, al que estaba medio muerto, lo salvó. ¿Qué hizo este Salvador? Este que salvó, ¿qué hizo con ese samaritano? Lo llevó al mesón. ¿Y qué le dijo al mesonero? Cuídamele. Entonces, en ese versículo 5 de 1 Timoteo 3, que dice, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará? ¿Qué le dijo el Salvador a la persona a quien le encargó, a aquel que recibió la salvación? Le dijo, cuídamele. Y aquí, ¿qué está diciendo? ¿Cómo cuidará? Hay una persona que desea obispado, buena obra desea, buena obra, si anhela obispado, buena obra desea. Pero ¿cómo cuidará? ¿Cómo cuidará la iglesia de Dios si no sabe gobernar su propia casa? ¿Qué dice entonces del Salvador? El Salvador, ¿qué dice al mesonero? Cuídamele. Nosotros, después de haber recibido la salvación, muchas personas me preguntan, ya recibí la salvación, ¿y ahora qué? Ahora viene, necesitas ser cuidado. Jesús lo dijo, cuídame. Después de la salvación, ¿qué parte viene? El cuidado.
Ese cuidado, ¿quién lo da? El mesonero. ¿Quién es ese mesonero? Aquí dice, lo leímos, alguien que tiene que cuidar la iglesia de Dios. Lo acabamos de leer, 1 Timoteo 3:5, el que anhela obispado. Está hablando del mesonero. Entonces, al fin, ¿cómo le decimos? ¿Le decimos mesonero? ¿Le decimos obispo? Le decimos pastor, el que pastorea. Sí. Nosotros conocemos como pastor al que llama mesonero, que cuida, al que llama obispo, que cuida. Los dos cuidan. Mesonero cuida, obispo cuida. ¿Está hablando del mismo? Sí, mesonero, obispo es el mismo. Está hablando el que pastorea la iglesia de Dios. La iglesia de Dios está conformada ¿por quién? Por los justos, las ovejas que han sido salvadas. Esa oveja que estaba perdida. Y ahí aparecen unas características. Debe ser marido de una sola mujer, no dado a la avaricia. Ese punto es muy importante, no dado a la avaricia. Por eso, un obispo, un ministro, un pastor, no puede tener su corazón, el que pastorea ovejas, no puede tener su corazón en las cosas de este mundo. Jesús, que le dijo a Pedro por tener la mira en las cosas de este mundo, ¿no lo llamó Satanás? ¿Dónde tenía la mira Pedro? En las cosas de este mundo. Y Jesús le dijo, Satanás. Entonces, una persona avara, ¿cómo puede servir a Dios? ¿Cómo puede ser un instrumento usado por Dios? No. Ahora, tiene que ser un marido de una sola mujer. Tiene que gobernar bien a sus hijos. Tiene que tener a sus hijos en sujeción. Eso estoy parafraseando lo que está en los versículos 2, 3, 4. Tiene que tener a sus hijos en sujeción. El que no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Espero con el versículo que hemos considerado el día de hoy, que anhelen obispado. No entiendo, dijo el pastor principal. Nosotros tenemos un pastor principal que es a través de quien, el siervo, a través de quien Dios fundó la iglesia en esta época, a quien Dios le mostró el evangelio y él, ese evangelio, nos lo transmitió a nosotros. Entonces el pastor principal dijo, yo no entiendo por qué las personas, siendo salvas, los hermanos, siendo salvos, ¿por qué todavía no son pastores? O sea, ¿por qué todavía algunos están trabajando en ingeniería, otros en medicina, están en sus labores? No entiendo por qué no son pastores, no entiendo. Hoy el versículo que hemos considerado es para los hermanos, únicamente para los hermanos. El que anhela obispado, buena obra desea en tu corazón. Es importante que desees, así como tú estás siendo pastoreado, es importante que tú también desees ser pastor, pastorear. Y aquí aparecen las características, considéralas. 1 Timoteo 3, del versículo 1 al 5. Medita en esos 5 versículos. Vamos a hablar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Tu palabra dice que el que anhela obispado, buena obra desea. Padre, permite, Señor, que esa voz que escuchó Isaías, cuando recibió la salvación, Isaías pudo oír una voz. Antes no la podía oír, pero apenas recibió la salvación, la voz que oyó Isaías es, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Esa es la voz que oyó Isaías al haber recibido la salvación. Nosotros, al haber recibido la salvación, ya somos personas capacitadas para ser enviadas. Todo el mundo a una se hizo inútil. Todos nos hicimos inútiles, todos a una, en un solo momento de la historia nos hicimos inútiles. Pero la Biblia muestra qué persona puede ser enviada, qué persona puede ser útil para Dios. Aquella a quien Dios le ha extendido la misericordia, le ha dado la gracia. Permite, Padre, que ya no vivamos una vida ordinaria, una vida común y corriente, como los que van al Seol. Las personas están muriendo, se están yendo al castigo eterno únicamente viviendo como animalitos, peor que animalitos. Y mueren y no hay nada en la vida de ellos, no hubo nada. Pero tú nos has dejado un tesoro. En la palabra dice, fructificad y multiplicaos. Permite que todos los hermanos que están escuchando esta predicación corta, permite que puedan ser padres de muchedumbres. Permite que puedan compartir el evangelio. Permite que muchas almas reciban la salvación
a través de los hermanos, de todos los que han escuchado esta predicación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. No supe qué palabra se iba a compartir, sino un minuto antes de empezar. Y lo que Dios quería hablar era para la iglesia. El versículo del día de hoy no es para pecadores. El versículo del día de hoy es únicamente para justos, para salvos, para personas que verdaderamente, conforme a la palabra de Dios, son hijos de Dios. Nos vemos mañana por otro espacio de 10 minutos para considerar el versículo del día de mañana.